En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, refugiados, adultos mayores, más de 390,000 talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. El trabajo a distancia ha creado un nodo económico virtual que conecta talento y oportunidades. Mientras miles de estadounidenses eligen la Ciudad de México, Guadalajara y otros espacios en México para trabajar y vivir, profesionales mexicanos organizados por compañías y de manera independiente están aprovechando el trabajo remoto para integrarse al mercado global, especialmente en empresas estadounidenses. Soy Diego Marroquín. Este intercambio impulsa la economía de ambos países y cambia sus mercados laborales. Soy Alex Boisin. ¿Cómo afecta este fenómeno conocido con el nombre de gentrificación a las comunidades locales en México? ¿Y cómo transforman los nómadas digitales las ciudades donde operan remotamente? Soy Alexandra Helfgott. El costo laboral y las oportunidades para compañías en busca de talento no conocen fronteras en el mundo digital. Y yo soy Ruth Valladares. ¿Pero estamos preparados para este cambio en comunidades como la mía en Oaxaca? ¿Cómo equilibrar las oportunidades con los desafíos sociales y económicos? Hoy, en The Mexican Dream, exploraremos el impacto de los migrantes digitales y su papel en el México del futuro. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices. Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Hannah Toppler es la fundadora y CEO de Intrare, una startup social que crea modelos de inteligencia artificial para dar acceso y oportunidades laborales a talento diverso, refugiados, comunidad LGBTIQ, madres solteras, por medio de la vinculación con empresas. Tiene una maestría de la London School of Economics y estuvo a cargo de desarrollar la estrategia de impacto en Oxfam, México. Hannah, qué gusto de verte de nuevo. Y estoy fascinada con tu proyecto, la empresa, la fundación y todo. Por favor, explícanos un poquito qué haces y cómo funciona. Claro. Pues primero que nada, gracias por tenerme aquí, Roberta. Estoy muy contenta y claro, les cuento. Pues mi empresa social se llama Intrare. Somos una empresa aquí fundada en México con el objetivo de conectar personas que están en grupos marginados, ya sean refugiados, migrantes, madres solteras, personas LGBTQ, con buenas oportunidades de empleo. Y para nosotros el por qué es muy importante. Lo que vemos cada día es que son personas que en su gran mayoría están en pobreza, están en informalidad y ahora no tienen ese acceso al mercado laboral. Y la solución en la que llegamos para hacer eso a la mayor escala posible fue crear nosotros toda una plataforma con una inteligencia artificial propia donde invitamos a todas esas personas a registrarse y luego las conectamos con nuestra inteligencia artificial que elimina sesgos con los empleos que están ofreciendo las empresas. Y así realmente evitamos que haya sesgos humanos que son muy normales, que las personas no logren llegar a la última entrevista, ¿no? Son como muchos trucos para lograr que al final la empresa contrata a esas personas. Y claro, también es todo un cambio cultural en las empresas. Entonces también acompañamos mucho en términos de capacitar a la empresa, adaptar su proceso de reclutamiento y crear como esa sensibilidad de cómo podemos hacer un proceso de reclutamiento realmente incluyente. Bueno, eso es realmente fascinante. No conozco otros que está haciendo lo que hagas tú.
Y una de las cosas que también quiero preguntar, estamos grabando este podcast en la Ciudad de México durante, los días principios del mandato Trump 2.0. Ujú. Y claro, cuando nuestra audiencia escucha a esa entrevista, ya puede pasar muchas cosas. Por bueno o por malo. ¿Cómo está funcionando su proyecto en México ahora? ¿Está funcionando muy bien? ¿Hay grupos específicos que realmente no tienen acceso a trabajo? ¿Hay familias en particular o áreas del país en México donde funciona mejor que otros? Sí, la verdad es que está funcionando muy bien, está creciendo mucho en este momento y está interesante porque estamos escuchando que Trump entra y justo por todo lo que él empuja con su agenda, hay muchas empresas en Estados Unidos que están haciendo menos inversión en diversidad, equidad e inclusión, que se alinean con los intereses de Trump, ¿no? Y claro, sí nos da miedo que eso también impacte en México y que empresas que ahora reciben el mandato de su sede principal en Nueva York o en donde sea, de trabajar más diversidad e inclusión, que ellos tomen también ese paso para atrás. Pero en este momento seguimos viendo más bien los efectos positivos de que muchas empresas en Latinoamérica y México están invirtiendo cada vez más en el tema y quieren lograr cada vez más en diversidad e inclusión. Y ellos nos llegan a nosotros a decir, necesito lograr una contratación más diversa, ayúdame. Quiero contratar todos esos grupos, refugiados, madres solteras, adultos mayores, ayúdame a resolver este problema. Entonces, vemos que eso es algo que está creciendo y creo que es una súper noticia. Funciona particularmente bien en ciudades grandes, porque ahí también es más fácil para nosotros captar todo ese talento y las empresas tienen mucha necesidad de contratación aquí. Ahora bien, sin duda, el grupo con el que suele ser más retador es el grupo de inmigrantes, porque por todo lo que ha pasado también antes de que entrara Trump en esta nueva administración, el gobierno mexicano ha estado emitiendo menos visas humanitarias, que eran como la principal fuente para poder acceder al primer permiso para trabajar. Y eso es un reto muy grande, que no es tan fácil resolver. Y un ejemplo de cómo hemos intentado darle la vuelta más creativamente a eso es que estamos trabajando en un proyecto con la OIM de Naciones Unidas y con Coca-Cola FEMSA, para vincularlos con migrantes que no pueden acceder a asilo y que no tienen un permiso para trabajar. Pero en ese proyecto lo que hacemos es darle esos candidatos a Coca-Cola FEMSA, que ellos nos digan cuáles les gustan y cuáles quieren contratar, y junto con la OIM regularizamos a esas personas y podemos cubrir la regularización. Entonces es encontrar realmente una vuelta muy creativa a un problema que está afectando a miles y miles de personas en México. Pero sí creo que si tuviera una varita mágica y pudiera resolver un problema, sin duda es el de los documentos migratorios para las personas migrantes en México, porque quieren trabajar. El sector privado los necesita, porque la necesidad de talento operativa es enorme, enorme. No se dan abasto las empresas. Es fascinante y quiero subrayar, si me permite, que es justamente FEMSA que está auspiciando ese podcast, ¿no? Es Me fascinante. encanta. Creo que ellos están tratando empujar cosas buenas para México y también cosas buenas para los Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar un poquito? Porque ellos han sido en las noticias en los Estados Unidos muchísimo en los últimos, últimos meses, pero especialmente en los últimos semanas. La situación de los haitianos en México, donde no puede hablar el idioma.
¿Y cómo funciona ese proceso si ellos no pueden hablar para presentar para una entrevista? Claro, muchos llegaron involuntariamente a México, ¿no? Querían en realidad ir a Estados Unidos, fueron expulsados, llegaron a México. Pero algo interesante es que, como tú dices, la mayoría no habla español cuando llegan, pero nunca en mi vida he visto a gente aprender tan rápidamente un idioma. Entonces, lo que nos pasa mucho es que cuando se registran con nosotros, digamos que llevan 3 meses en México, entonces ya han aprendido un poquito, no hablan fluido, pero muchas veces los podemos vincular con un empleo que, por ejemplo, es en una fábrica, donde no necesitan hablar español perfecto. Lo importante es que se puedan comunicar. Entonces, ahí ya en la misma empresa pueden entrar y pueden seguir aprendiendo, fortalecen su español y es una súper oportunidad, ¿no? Y para las empresas también ha sido muy bueno porque es un grupo que tiene esa necesidad muy fuerte de integrarse, entonces suelen ser también muy, muy, muy leales. Y pues ahora que todas las empresas batallan tanto con la rotación, tener a trabajadores leales puede ser más importante en comparación con tener trabajadores que hablan español perfecto desde el día 1. Es fascinante. Una última pregunta, porque no tenemos más tiempo, es que mucha gente cree que la inteligencia artificial no tiene sesgos. Perdón, pero ¿cómo elimina ese problema? Casi todos los algoritmos que existen ahora en selección de personal están muy sesgados y la razón es que aprende de datos antiguos. Entonces ven, por ejemplo, que las mujeres no suelen estar contratadas como ingenieras, entonces seguro no son buenas ingenieras, entonces no las sugiere como candidatas. ¿Qué hace nuestra inteligencia artificial? Es que tiene mecanismos específicos con los que el mismo algoritmo detecta si puede haber un sesgo y lo elimina. Entonces, por ejemplo, compara, estoy proponiendo estos empleos a una madre soltera de Honduras, pero si ella no fuera madre soltera ni fuera de Honduras, ¿le propondría los mismos empleos o le propondría mejores empleos? Entonces, el mismo algoritmo se revisa, hace un ajuste matemático, ahí se vuelve muy ñoño y propone mejores opciones. Entonces ya con eso pudimos hacer mediciones de qué tan buenas son las oportunidades y cuántas oportunidades ofrecemos a un migrante en comparación con un hombre blanco mexicano, ¿no? Y es igual, la calidad es la misma y la cantidad es la misma. Pero sí es algo que se tiene que hacer activamente. Y por eso lo promovemos tanto, porque hace una diferencia muy grande para los candidatos. Y claro, para las empresas también significa que reciben mejores candidatos. Sí, fascinante. No puedo agradecerte suficiente. Hannah Toppler, muchas gracias. Estoy súper emocionado a hablar sobre este tema con ustedes porque cada uno de nosotros lleva un archivo personal de haber vivido este contacto entre los países, de haber vivido los cambios en nuestras comunidades, nuestras ciudades. En mi caso, por ejemplo, yo estudié en la UNAM, luego viví en México un rato y yo viví esos cambios muy fuertes, sobre todo en Coyoacán, donde yo vivía en ese momento. También en mi ciudad de residencia, Austin, Texas, estamos viviendo una gentrificación muy fuerte. Yo como estudiante graduado apenas puedo pagar mis cuentas, ¿no? Entonces, esto es un tema muy puntual para nuestra generación, pero quiero empezar con una pregunta quizás un poco interesante, empezando con la embajadora, porque tú llevas mucho tiempo viviendo en México y has visto esto a lo largo de varios años. En México, la población de extranjeras nunca ha superado el 1%. Sin embargo, hoy en día parece que ciertas partes de México están de moda entre nuestra generación. ¿Por qué creen que es así? Este año lo que veo son mucho más personas estadounidenses jóvenes y muchas más personas
de diversidad racial en San Miguel de Allende, de americanos, canadienses, de otros lugares. Y yo no sé si eso es económico, porque es mucho más fácil para ellos vivir allá que en los Estados Unidos, mucho menos costoso, o si es algo político. En el momento no quiere vivir en los Estados Unidos porque el odio, etc. Pero eso está cambiando, es muy interesante. Y yo sé muy bien que es más y más difícil en una ciudad bastante chica para la gente que trabaja en San Miguel de Allende vivir en la ciudad. Tiene que mover hasta kilómetros y kilómetros del pueblo y llega cada día al centro para su trabajo. El presidente municipal ha prometido más casas para los trabajadores. Yo no veo. Y las historias son muy, muy tristes. Respondiendo a tu pregunta, Alex, fíjate que en Oaxaca también se da un fenómeno muy fuerte de personas, no solo estadounidenses, sino también de otras nacionalidades que se mueven a vivir en Oaxaca. Y está muy bien, Oaxaca ha sido conocido por su diversidad cultural, culinaria, etc. Hasta ahí yo estoy muy de acuerdo. El problema en el caso de Oaxaca viene que estas personas con un poder adquisitivo mayor obviamente acaparan, ¿no?, el centro de Oaxaca, los restaurantes que quizá eran un poco más accesibles en el pasado, etcétera. E indirectamente desatan otras problemáticas que afectan a la población local de la ciudad de Oaxaca. Y algo similar pasa con otras ciudades como Huatulco y Puerto Escondido, que ahorita también está en el boom del crecimiento justamente por eso. El papel de los medios juega un papel, desde mi perspectiva, muy grande, porque dan a conocer lugares bellos y qué es lo que haces, querer conocerlo, y si te late te quedas a vivir ahí y la historia se cuenta sola, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en comunidades como la mía, en la que estamos a 2 horas de la ciudad de Oaxaca? Difícilmente, si alguien llega, un estadounidense hablando inglés, difícilmente va a poder comunicarse con las personas locales y viceversa, ¿no? Por la barrera del idioma, etcétera. Entonces ahí creo que hay una gran oportunidad para poder, digamos, crecer esa interacción entre una población y otra, porque también hay un sector de nómadas digitales que únicamente llegan a vivir a los lugares atractivamente por la forma de vida, pero difícilmente interactúan de una forma más profunda con la cultura local o con la población local, ¿no? Difícilmente se interesan quizá por la cosmovisión, por las tradiciones, por la forma de vida. Entonces creo que eso también pone una barrera entre la convivencia de ambas poblaciones. Y a mí me gustaría que población como la mía, Tamazulapam del Progreso, en la Mixteca oaxaqueña, tuviera la oportunidad también de compartir ese archivo histórico que tiene con las comunidades, ¿no? O con una población que se interesa por conocer, que se interesa por involucrarse en la forma de vida cotidiana. Lo que me interesa, Ruth, es que yo he oído muchísimo en San Miguel de Allende, donde hay un montón de estadounidenses, que San Miguel es demasiado estadounidense. Y ahora un montón quiere trasladar a Oaxaca. México dejó de considerarse como un país de paso y ahora México es un país de destino. Hemos hablado mucho de los extranjeros profesionales que vienen de empresas multinacionales, pero hay otros grupos de migrantes que llegan a México que tienen necesidades distintas. Por ejemplo, están los mexicanos que regresan a su país después de temporadas, ya sea con una visa temporal H-1B a Estados Unidos o que llevaban décadas en Estados Unidos y después deciden regresar a sus comunidades, o también están los migrantes de Centroamérica, de Venezuela y de Haití que intentan cruzar a Estados Unidos pero no lo logran, y cada uno de estos grupos tiene necesidades diferentes, tiene también caminos diferentes para migrar a Estados Unidos para trabajar, y cada uno de estos grupos necesita una respuesta de política pública diferente. Creo que es importante también hablar de las deportaciones de Estados Unidos a México. Sabemos que el presidente Trump ha dicho que va a haber más deportaciones y el gobierno de Sheinbaum aquí en México ha empezado a reaccionar, por ejemplo, con el programa de México Te Abraza, que incluye
servicios a las personas que han sido deportados, incluye un fondo para que ellos puedan trasladarse a sus comunidades originarias. Entonces creo que también cuando hablamos de migrantes tenemos que enfocarnos un poquito más en las deportaciones porque creo que va a ser algo más común, profunda en esta etapa nueva de la relación bilateral. Estoy totalmente de acuerdo. Y esta idea de México como país de destino para varias personas migrantes, personas deportadas, retornadas, personas migrantes de paso, lo que sea, es interesante porque aunque está pasando en nuestro presente, también hay una gran historia aquí. Por ejemplo, los esclavos escaparon de Estados Unidos a México en el siglo XIX. Algunos exiliados y viajeros muy famosos estadounidenses vivieron en México, tales como Tennessee Williams, Edward Weston, Tina Modotti, William Burroughs, y algunos cineastas que escaparon la Guerra Fría y vivían en México porque como eran exiliados o refugiados. Entonces esta historia, esta idea de que México es no más un país de emigración, falta un poco de matiz histórica. Pero bueno, les quiero plantear una pregunta para ustedes para hablar de ejemplos y cosas concretas, ¿no? Cuéntenme de unas colaboraciones binacionales que más les dan esperanza. Colaboraciones que incorporan el talento virtual de las personas que hacen uso de la tecnología para crear realmente relaciones de colaboración y no relaciones que no son equitativas. Fíjate que a mí algo que me llama la atención de la nueva administración en Estados Unidos, dentro de todo el escenario, son lo que se anunció de las famosas visas de talento, ¿no? O sea, la oportunidad que tienen jóvenes profesionales con ciertos perfiles de aplicar para esas visas, moverse a Estados Unidos, desde mi perspectiva, con un perfil diferente, no solamente de, me voy a mover a Estados Unidos para mayores oportunidades. Y sí, pero además de eso, para desarrollar mi talento, porque a lo mejor allá hay una oportunidad que yo no estoy teniendo en mi país, pero yo tengo el interés de desarrollarlo. Espero que de verdad se aplique de esa forma, que de verdad beneficie a quienes aplican, si es que se lleva a la realidad. Creo que también es importante pensar en cómo vamos a ver más migración aquí en México bajo del plan del gobierno actual. Por ejemplo, ya hemos visto inversiones de Amazon en Querétaro, Foxconn en Guadalajara. Creo que eso también va a cambiar el escenario de migración dentro del país. Es algo que tenemos que considerar. Y hablamos mucho de la migración de Estados Unidos a México, pero creo que también, y a manera de conclusión, viéndolo desde el otro lado, creo que tenemos un andamiaje institucional y una serie de caminos legales a la migración entre ambos países que funciona bien, pero que podría funcionar mucho mejor si estos caminos se expanden. Estoy hablando de las visas, por ejemplo, para trabajadores temporales en el campo, también las visas para profesionistas. La mayoría de estas visas tienen requerimientos muy complicados y costosos, y dada la gran necesidad que tiene Estados Unidos por mano de obra mexicana, ya sea en el campo y también en las empresas, no necesariamente tenemos que implementar una reforma ambiciosa en materia migratoria, que en realidad esa sería la única solución al problema, pero sí puede tratarse de manera gradual este tipo de cambios pequeños, pero con implicaciones muy importantes para la integración económica, para la integración de las familias y también para la prosperidad compartida entre ambos países. Y bueno, quiero plantear una última pregunta de conclusión, y no quiero hacer aguafiestas, pero hay que hablar de la diferencia entre el dólar y el peso, ¿no? Y el hecho de que es mucho más fácil ser migrante nómada digital desde Estados Unidos en México que ser un migrante mexicano en Estados Unidos. Además, el gobierno de la Ciudad de México está activamente reclutando a nómadas digitales y turistas creativos bajo una nueva iniciativa. ¿Es más fácil ser estadounidense en México que ser mexicano en Estados Unidos? Y otra pregunta, ¿qué nos toca a nuestra generación para deshacernos de estas desigualdades y expandir las oportunidades para todos? Creo que el camino hacia adelante es cambiar esta narrativa de la migración como algo negativo, como algo, abro comillas, que contamina la sangre de algún país. Estoy citando al presidente electo de Estados Unidos, y como algo que es un juego, que no sea un juego de suma cero, sino como una interacción que beneficia a ambos países. Es cosa de ver las pirámides poblacionales de México y Estados Unidos. México es un país más joven que Estados Unidos. Nuestras economías son complementarias. Entre más
caminos, entre más puentes haya para los trabajadores de ambos lados de la frontera, más oportunidades de crecimiento, más oportunidades para crear más empresas habría entre los dos países. Y contestando a tu primera pregunta de que si es más fácil ser migrante estadounidense en México o migrante mexicano en Estados Unidos, creo que la respuesta es obvia. Es mucho más fácil ser migrante estadounidense en México. Yo, por ejemplo, pude sacar mi residencia temporal en un mes, pero una persona que quiere sacar cita para solo visitar a Estados Unidos, nada más, tardan años en sacar esta cita. Y creo que tenemos que pensar en la migración como que hay una tensión entre seguridad y oportunidad. La política migratoria de los países Estados Unidos, México y también Canadá tiene que reflejar los valores y también las necesidades de cada país. Es increíble. Y desde mi perspectiva, creo que sí tiene que haber una diferenciación entre lo local y los visitantes. Lo que platicábamos en el traslado hacia acá era de cómo poder darle un valor agregado a las personas que viven ahí para gozar de sus espacios y de su estado, a razón de que ellos han nacido ahí, han crecido ahí, etc. Y platicábamos de un ejemplo en Quintana Roo, ¿no? De que los locales con el INE, con domicilio del estado, pueden tener descuentos en los tours, en el transporte, etcétera, por el solo hecho de ser alguien local, a diferencia del visitante. Y creo que políticas como esas pueden desarrollarse de manera de que protejan un poco, digamos, la naturaleza o la herencia o la identidad cultural de los lugares y ver este intercambio migratorio más allá de como gentrificación, etcétera, sino más bien como algo de un intercambio o enriquecimiento cultural. Postales sonoras. Oaxaca. Imagina un amanecer en donde los primeros rayos del sol iluminan la arquitectura colonial de su centro histórico, patrimonio de la humanidad. El suave sonido de las campanas de la iglesia se mezcla con los pasos de quienes se dirigen al mercado Benito Juárez, donde el aroma de chocolate, mole y tlayudas inunda el aire. Pero Oaxaca no solo vibra con tradiciones, también resuena con el eco de teclados y videollamadas, marcando su transformación en un nodo de innovación y talento virtual en la relación México-Estados Unidos. En los últimos años, Oaxaca se ha convertido en un destino atractivo para migrantes digitales, principalmente estadounidenses, que buscan un estilo de vida más asequible y enriquecedor culturalmente. Las calles empedradas de barrios como Jalatlaco y Xochimilco albergan cafés donde profesionales trabajan remotamente. A su vez, los oaxaqueños han aprovechado el auge del trabajo a distancia. Universidades locales capacitan a jóvenes en programación, diseño y marketing digital, habilidades que exportan virtualmente a mercados globales, especialmente el estadounidense. En el cruce de tradiciones milenarias y dinámicas globales, Oaxaca se redefine. El tecleo de laptops y los proyectos de ingeniería sostenible coexisten con el sonido de los telares zapotecos, los olores de las cocinas mixtecas y los cánticos de las comunidades. Oaxaca no solo se conecta con Estados Unidos a través de productos y personas, sino también como un ejemplo de cómo preservar la identidad mientras se construye un puente hacia el futuro digital. Gracias por escuchar The Mexican Dream, 4ª temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast. Disponible en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.